elementos que se necesitan para trabajar un archivo, pues lo que se necesita saber para trabajar un archivo de Photoshop. Bueno, ahora, esos son los formatos de salida, pero mientras estén trabajando en Photoshop, es recomendable trabajar. Bueno, probando, sonido, listo. Si nos escuchan, quiero saber si nos escuchan más o menos o no. Pues dice que se fue el audio, pues. ¿Escuchan? ¿Tenemos problemas? Bueno, pues un saludo. Pues mientras estamos probando ahí. Creo que estamos acá. Estamos acá, ¿no? Pero aquí yo veo que el monitor funciona. Buenas, ¿me escuchan? No, se cayó. Seguimos. ¿De qué ya lo solucionamos? Está. Eso es fácil. Creí que era mi PC, que ya jode mucho. Bueno, ¿está por ahí? ¿Ya? ¿Regresamos? ¿Nos escuchan? Si nos escuchan, por favor, escriban. Sí, escucho. Listo, bueno. Continúa. Hemos vuelto. Parece que hay problemas con el bache. Bueno, precisamente también queremos saber cuánto arranca, cuánto aguanta. Entonces, estos son los formatos que se necesitan para trabajar con el documento de Photoshop, básicamente. Pero entonces, ¿para qué sirve Photoshop y qué es lo que puede hacer Photoshop? Photoshop sirve para muchísimas cosas y puede hacer muchísimas otras más. Entonces voy a hacerles, vamos a mostrarles un par de cositas que se puede hacer en Photoshop. Una de las que más me gusta a mí es comenzar por lo divertido. Entonces vamos a comenzar por, pues veamos ustedes y juzguen ustedes mismos. Entonces abramos un archivo que existe acá ya, tenemos en prácticas. Siempre es bueno que tengan sus carpetas bien separadas, ya es cuestión de orden, no debería decirles yo cómo ordenar la casa, pero siempre es bueno que tengan sus carpeticas por ahí. Bueno, vamos aquí a ver una foto del Don Juan, de Marco. Les presento a André Juan Larrañaga. A los que no lo conocían, ese es mi hijo, ¿sí? Y esta es una foto pues, tomada normalmente con una cámara medio profesional en un estudio pues con unas luces más o menos. André Juan tenía un sueño y era ser un hombre lobo. Entonces ya al finalizar quedó algo así. ¿Listo? Entonces eso es una de las cosas que podemos hacer con el Photoshop para poder pues divertirnos un rato o lograr un objetivo requerido. Listo. Otra de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, mi prima me va a matar si hago esto, pero pues lo siento prima, no tenía más fotos. Podemos hacer retoques fotográficos. Entonces, esta es la prima. Y ya después podemos dejar hacia la prima. Esto es haciéndolo sobre fotografías directamente, pero también podemos utilizar el Photoshop para ilustrar, para animar, para crear GIFs animados, para hacer avisos de publicidad y avisos de revista. Entonces, vamos a ver, tengo acá un portafolio, a ver si lo encuentro, un portafolio donde podríamos observar algunas de las aplicaciones que podemos hacer con Photoshop. Por ejemplo, lo que les comentaba acerca de las pantallas. Si yo voy a utilizar mi Photoshop, las imágenes que necesito, las necesito para un multimedia, por ejemplo, entonces lo que necesito es dejarlas de un tamaño que no vayan a pesar mucho, porque también pues, el multimedia se pone muy lento. Entonces, una de las cosas que pudimos hacer con el Photoshop, por ejemplo, que les voy a mostrar aquí ahorita y de paso mostrar unos ejemplos también del Photoshop, es convertir todas las imágenes a imágenes ligeras, fáciles de entender por cualquier programa y que no pesen tanto. Uy, no lo encuentro. Acá está. Pero este es el que no está arreglado. Acá está.
Listo, abramos este. Entonces, por ejemplo, esta es una aplicación de Flash, directamente creada para Flash, ¿sí? En la cual las imágenes todas fueron editadas en Photoshop. Entonces, este es un ejemplo de una imagen hecha en el Photoshop. Vamos aquí a acercar un poquitico más. A ver cuánto podemos aquí acercar esto. Listo, está mejor. Entonces, esta que ven a la izquierda es un montaje hecho en Photoshop con una fotografía y una ilustración. Esto que viene a la derecha simplemente son montajes de fotografías hechas en el Photoshop, bueno, editadas en el Photoshop. Esto sí no tiene nada que ver, pero pasaron por el Photoshop. Por ejemplo, estas fueron creadas por otros programas, como un programa de 3D, pero fueron editadas en el Photoshop para que, por ejemplo, este reloj tuviera un fondo transparente. Fíjense que no tiene fondo. Esta imagen que ven acá, esto es uno de los mejores ejemplos que hay, que tengo yo acá, míos, de cómo podemos trabajar para editar una imagen para el Photoshop. Esto es Photoshop también. Esta ilustración que ven a la izquierda es Photoshop, solamente con ilustración y pinceles. Y los logos que ven a la derecha, el de arriba sí fue hecho con Illustrator, pero los dos de abajo fueron hechos con Photoshop. Todo esto que están viendo fue hecho con Photoshop. Esta interfase para multimedia, otros varios que tenemos por acá. Bueno, ese soy yo y listo. Entonces, esos son muchos de los ejemplos de lo que podemos hacer con Photoshop. Ahora, Photoshop CS4 tiene muchísimas más herramientas más interesantes, las cuales podemos utilizar para implementar nuestro trabajo. Entonces les voy a mostrar. Esta es la machera. Acuérdense que esta clase es una primera clase introductoria. En el momento que se sientan perdidos, no se preocupen, relájese y disfrute el viaje, porque en realidad no los estoy llevando a ninguna parte y no estamos siguiendo un proceso regular. Simplemente quiero que le cojan cariño al programa, quiero que sepan cómo funciona, qué hace, qué pueden lograr hacer, y ya en próximas clases vamos a ver puntuales, cosita por cosita. ¿Listo? Bueno, entonces acá ya podemos alejarlo un poquito. Entonces activemos este zoom y vamos a mirar qué más cosas tiene el Photoshop de lo que podemos hacer. Listo. Bueno, entonces, si ya se acordaron, si ya tienen la versión CS4, pues muy bien por ustedes, los felicito, y si no la tienen, pues no se preocupen tampoco, no se van a poner a llorar, y decir, no pude entrar a la clase porque el profe no me dejó. No, mentiras, acá esta clase está abierta, todo el mundo puede entrar, y no cuesta un peso, acuérdense. Vamos a ver el CS4. ¿Qué herramientas, qué cosas nuevas tiene el CS4? Tiene muchas cosas nuevas. Desafortunadamente no pude conseguir ni la mitad del tipo de archivos que se pueden abrir con Photoshop. Hay uno que les quiero mostrar, sobre todo para las personas que desarrollan aplicaciones y elementos en 3D. Personas que hacen render en 3D. Mi amigo Uno Castillo, no sé si se encuentra por ahí. Uno trabaja con 3D. Entonces vamos a ver cómo podemos trabajar con 3D directamente en Photoshop. Muchas cosas nuevas que tiene el CS4, espero que les guste. Recuerden que esta clase vamos a poquito a poco. Para los que vayan llegando, bienvenidos. Y les voy a mostrar lo de 3D. Listo. Entonces, recuerden, tenemos formatos que puede abrir el Photoshop, casi todos los formatos. No he encontrado ningún formato que no me deje abrir en Photoshop. Hay muchos formatos que existen de tipos de archivos gráficos, y el Photoshop casi me permite abrir todos los formatos. Entonces, 3D es un formato totalmente diferente. Es la primera vez que Photoshop trabaja con un formato de 3D y nos permite trabajar directamente sobre el modelo o crear elementos de 3D para modelos de 3D. Entonces, esta es una nueva presentación, ¿sí? Es un nuevo feature que viene con el Photoshop. Entonces, espero que les guste. Vamos a mirar cómo funciona. Vamos a correr aquí esta cosita, dejémosla aquí un poquitico. Y para los que vayan llegando, pues igual
vayan viendo de qué se trata. Esta fuente está como muy grande, Rafa, chequenla un poquito. Vamos acá arriba, ¿no? Bueno, entonces, para los que conocen los formatos de 3D, es un formato donde se guarda toda la información del modelo de 3D. Yo previamente me bajé unos formaticos de 3D, están acá. Miremos los formaticos de 3D. Entonces, el formato de 3D tiene un nombre más o menos como 3ds. 3ds significa 3D Studio. Entonces 3ds es Studio 3D Max. ¿Sí? Entonces 3ds significa Studio 3D Max. Ese es el tipo de formatos que yo tengo acá. Fíjense que acá en mi previsualizador no me muestra nada, pero acá podemos ver que dice 3ds. Bueno, acá no se alcanza a ver, pero crean que dice 3ds. El formato es 3ds. Acá dice. Vamos a seguir, abramos el archivo directamente en el Photoshop. Hay dos formas de abrirlo. Yo directamente lo puedo arrastrar acá al Photoshop o abrirlo en el Photoshop. Para que no se me pierdan, no queden rusos los que no han conocido el Photoshop nunca, pues vamos a hacerlo como se debe hacer. Archivo, abrir, voy y busco en mi ubicación donde tenga el formato. Tengo acá una carpeta que se llama Cosas 3D. Esas cosas 3D se las pueden bajar de internet. Hay muchísimas cosas 3D. Aquí tengo una fábrica. ¿Esta cuál es? Esta es una torre de agua. Esta no me acuerdo qué es. Esta es una doble S. Abramos esta que es una casa. Bueno, la casa donde está mi casita, se me olvidó. No la encontré. Este es un árbol. Esta es la casa. Listo. Vamos a abrir directamente en el Photoshop. Entonces recuerden, no tienen que estar haciendo esto todo el tiempo. Simplemente es un elemento, una explicación para que le pongan cariño al Photoshop y a las cosas nuevas que se pueden hacer. Bueno, entonces aparentemente, al principio, se ve como un elemento cualquiera en Photoshop, una fotografía. Tiene una capa, ya. Me dirá, bueno, pero ¿qué es lo espectacular de 3D? ¿Por qué 3D? ¿Qué tiene que ver? ¿Se chiflaron? Pues más o menos, fíjense en esto. Cada vez herramientas para poder mover los elementos, y el elemento como tal existe, como elemento de 3D. Tenemos acá un navegador, este es nuevo también, bueno pues todo lo de 3D es nuevo. Tenemos este navegador que es el que nos va a permitir, por ejemplo, achicar el objeto en general o agrandar el objeto en general. También podemos mover esta ventanita y agrandarla más, cogerla de esta zona gris y ponerla donde queramos, o podemos ocultarla. Y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer con Photoshop y por qué es tan interesante el Photoshop para esto? Supongamos que yo creo una capa nueva cualquiera y voy a voltear acá las caras de esto, voltear la cara un poco más hacia allá, eso, y voy a coger el pincel, voy a escoger un color que me guste, un amarillo puede ser, voy a pintar sobre la cara más pegada acá, que es esta cara, y aquí, con mi pincelito. Fíjense que no estoy pintando sobre la pared, sino estoy pintando directamente sobre la cara de 3D. Entonces, esto es una gran ventaja porque a la hora de mover el modelo de 3D, yo ya puedo ver todos los elementos que se repiten utilizando esa cara y que están ligados, por ejemplo, en el modelo de 3D, y puedo dibujar directamente sobre el elemento de 3D. Esto requiere, pues implica que si usted está trabajando con un render de 3D, se acabó el problema de tener que hacer una malla para ponérsela encima de la piel y que le quedara, por ejemplo, una textura. Ya no hay ese problema, ya lo puede dibujar directamente en el modelo de 3D. Podemos, por ejemplo, coger acá, hacer una herramienta texto.
y después unirlo a la capa de abajo, mezclándolo. Esto lo van a aprender a hacer, así que no se me afanen si no lo saben hacer. Primero rasterizamos el texto y luego lo combinamos hacia abajo. Listo. Entonces, este elemento ya existe directamente sobre nuestra casa y no hay la necesidad de hacerlo nuevamente. Eso sí, tengan en cuenta que es lo que quieren hacer, ¿no? No se vayan a tirar el modelo. Si no lo quieren guardar, pues simplemente lo cierro y le digo que no quiero guardar. ¿Solo puedo trabajar con elementos de 3D? No. Pueden trabajar con muchos más elementos. Una pregunta, ¿se puede editar solamente, seleccionar, etcétera, directamente del modelo? También se pueden editar ciertas cosas del modelo. Sí. Bien, por ejemplo, acá tenemos este elemento que es una imagen de mapa de bits. No es nada de 3D, pero también podemos generar el efecto y decirle 3D y nueva postal de 3D a partir de la capa. ¿Lo voy a explicar con más detalle? Sí. Claro, todo esto se va a explicar con más detalle ya en su respectiva clase. Listo. Por ejemplo, hemos convertido este logo en una clase, en un elemento de 3D, una postal. Es convertir un elemento de 2 dimensiones en 3 dimensiones. Una cosa súper chévere que nos puede, también lo podemos guardar como un elemento de 3D y utilizarlo en alguno de los programas de 3D que queramos para pues hacerlo animado ya para el gusto que ustedes le quieran poner. Listo. ¿Qué otras cosas podemos hacer para elementos de 3D, por ejemplo, nuevo en CS4? Una de las cosas que a mí me parece la maravilla es cuando tenemos algún elemento nuevo, volvámonos hasta antes de convertirlo, tengo que volvernos mucho antes de convertir elementos 3D y darle alguna manipulación, o sea, decirle una forma que queramos, que sería una nueva forma a partir de una malla, y le podemos decir que la malla sea, por ejemplo, una esfera. Entonces, ya con esto podemos jugar bastante. Acá la imagen se me ve pixelada porque no tiene mucha calidad, ¿sí? Pero entonces en este momento tenemos una malla de esfera que está utilizando nuestra textura de esa capa para poderla convertir en elemento de 3D. ¿Listo? Bueno, muy bien. Otra de las ventajas que tiene, cerremos esto y no lo guardemos. Otra de las ventajas que tiene el Photoshop CS4 es que muchas de las herramientas que antes se utilizaban por el menú ahora se van a utilizar directamente por ventanas acoplables. Son las ventanas que tenemos a la derecha. Entonces, abrimos acá una de las imágenes para que podamos ver cómo la podemos arreglar. Hablamos una de las que están en el botánico. Con colorcitos. Esta está perfecta para arreglar. Entonces, desde esta imagen, bueno, se ve hasta más bonito en el monitor que ustedes tienen, según lo que estamos mirando acá. Entonces, normalmente lo que haría yo antes en el Photoshop normal, ¿sí? Para los que no lo han visto, pues les daría, pues es como para que lo sepan, porque chévere que de una vez aprendan a manejar el CS4 directamente. Entonces, las preguntas de las clases y todo esto, ahorita al final las vamos a contestar. Por ahora, pues vamos a mirar lo de la clase. Entonces, esta imagen para ajustarla, yo antes lo hacía por imagen ajuste, por ejemplo, y primero le hacía unos niveles que me permite cuadrar el contraste de la fotografía, ¿sí? Y luego lo que hacía era, por ejemplo, unos colores, un ajuste de colores, imagen ajuste, equilibrio de color, quitar curvas y quitarle, por ejemplo, un poco de brillo a la imagen, y lo podría hacer así. Pero ahora Photoshop tiene dos formas más interesantes de hacerlo. Tiene una ventana acá que se llama directamente la ventana de ajustes. No sé si la alcancen aquí a ver, vamos a utilizar el zoom para que alcancen a ver un poquito de la ventana de ajustes.
Entonces hacemos nuestro zoom, vemos cómo está acá, pero no se ve sino al centro. Baila. Bueno, voy a decir que tenemos que trabajar sobre esto de arreglar el tono zoom. Esta es la ventana de ajustes, por eso es bueno que para la próxima clase tengan el CS4. Listo. La ventana de ajustes nos permite hacer los mismos ajustes que hacíamos antes por el menú directamente acá como una ventana de ajustes. Vamos a observar un par de cositas que hay aquí en la ventana de ajustes comparado con la ventana capa. Por ejemplo, quiero cuadrar exactamente los niveles directamente, que fue lo primero que hice, y lo hago acá en la ventana de ajustes. Los nivelo y luego puedo utilizar cualquiera de los preestablecidos que ya existen, que esto también es nuevo, no venían ajustes preestablecidos tan fácil de escoger, había que crearlos. Estos ya vienen preestablecidos y yo puedo, por ejemplo, decirle que me aclare las sombras o que me aumente el contraste. Y utilizar alguno de esos niveles. Obsérvese que acá en las capas lo que hace ahora es directamente crearme una capa de niveles. Esto es una cosa muy buena porque en el momento en que yo ya no la quiero utilizar, simplemente desactivo la capa y ya los niveles vuelven a estar como antes. Listo. Tenemos también otra de las ventanas, que es la ventana de las máscaras. Voy a abrir otro archivo para la ventana de las máscaras para que vean cómo trabaja de interesante con las máscaras. Voy a abrir uno que tenga este aviso. Este está muy bueno para abrir. La ventana de las máscaras nos va a permitir trabajar y seleccionar máscaras directamente en mi fotografía con algún tono que yo le quiera dar, un borde de la máscara, por ejemplo. Vamos aquí, primero tengo que seleccionar algo, digamos que selecciono el modo azul, y acá con Shift y mascarita lo sigo seleccionando. Lo interesante de la máscara es que me va a permitir cuadrar la densidad. Eso significa qué tan fuerte es la máscara. En este momento no se nota, pero si yo en este momento la suprimo, ¿cierto?, de mi capa, lo que voy a hacer es borrarla. Podría hacer una máscara de esa área y utilizarla para recortar o mover los elementos de esa área. Entonces, con la ventana de las máscaras yo puedo desvanecer la máscara, hacerla que sea más borrosa, utilizar una gama de colores también para seleccionarla y seleccionar directamente sobre mi máscara, y acá utilizar la densidad, pongámosle OK, para ver qué tan borrosa va a ser la máscara o qué tan fuerte va a ser la máscara. Puedo desvanecer los bordes y hacer que el blanco se note más, o también puedo utilizar invertir y que entonces selecciones las nubes, subirle la densidad y vean cómo las nubes van desapareciendo de mi máscara. También puedo subir y desvanecer los bordes y observen cómo la selección va aumentando y ya va apareciendo mucho mejor. Entonces estas son cosas nuevas que vamos a ir viendo. Entonces, para los que trabajaban de la manera antigua, que era todo selección manual, pues bueno, es chévere que conozcan nuevas cosas nuevas, ¿no? Valga la redundancia. Estoy como un poquito nervioso en nuestra primera clase en vivo, así que disculpen, el guión se nos quedó, así que estamos como medio improvisando. Pero la idea es esa, que trabajemos con los elementos nuevos del Photoshop directamente. Es una cosa súper práctica. Listo. Bueno, pues ahora sí ya es hora de arrancar con el Photoshop. Si ya tienen todos el Photoshop, si no tienen la versión del Photoshop, vamos abriéndolo. Hoy vamos a hacer como un mini tutorial cortico. Si no lo entienden, vamos a ir bien despacito para que lo puedan entender y que vean un poquito de qué se trata el Photoshop. Si tienes CS3, no se preocupen, háganle con CS3. Tienes CS4, también háganle con CS4. La idea es que ustedes me comprendan cómo funciona el Photoshop, ¿sí? Yo les voy a enseñar ejercicios, bueno, sí les voy a dar muchos ejercicios, pero la idea mía no es que se los aprendan de memoria, sino que entiendan la lógica del Photoshop, cómo funciona y cómo lo pueden utilizar para su beneficio y crear cosas nuevas, técnicas nuevas a partir de lo que yo les enseñe.
El alumno siempre tiende a superar al maestro, así que pues es bueno que entiendan el porqué de las cosas y no que se aprendan cosas de memoria y ya está. Bien, entonces cuando vamos a un archivo nuevo, supongamos que queremos hacer un nuevo fondo de pantalla para nuestro computador. Entonces, quiero saber si todos están listos ahí para trabajar. Si están listos, escriban ahí en el chat, estoy listo para trabajar. Sí, estoy listo, estoy listo, estoy listo. Demora mucho. Vayan abriendo un nuevo documento de Photoshop y cuando les aparezca una ventanita que se llama nuevo, ahí me esperan. Si no tienen el Photoshop, pues anoten. Levanten la mano, que levanten la mano. Levanten la mano los que no tengan el Photoshop. Listo, D-Web dice que listo, que ya está. Oscar también. Oscar también está listo. Disculparán si nos demoramos un poquito en leerlos, lo que pasa es que hay un retraso en vivo y en lo que ustedes escriben a lo que nosotros leemos. Listo, estas van a levantar la mano. Listo, ya levantaron la mano. Bueno, ¿cuántos usuarios tenemos en este momento en línea? 10 redondos. Listo, perfecto. Bueno, entonces, vamos a arrancar. Este ejercicio me gusta mucho porque es bien dinámico. Es un poquito guiado. Es para que, pues, los que lo conozcan lo vean y los que lo conocen, pues, dele. Entonces, vamos a ver. Cuando abrimos un nuevo documento, nos pregunta varias cosas. Lo primero es el nombre. Entonces, yo le voy a poner ejercicio 1. Ojo, ponerle un nombre acá no garantiza que ustedes lo salven. Hay que salvarlo en archivo guardar o con control S. Acuérdense muy bien. Control S. Control S para guardar. Control S. No se les olvide, que se les vuelva una maña. Control S. Control S para guardar. Control S. Control S. No, es que si no se les olvida. Control S. Guardar. Listo. Espero que no se les haya olvidado. Por si acaso lo voy a poner un poquito más grande. Listo. Entonces, eso lo hacen después de que hayan creado el archivo. En este momento no vayan a darle control S todavía. Listo. Entonces, ejercicio 1 le puse acá. Predefinir. Predefinir nos da tamaños ya predefinidos para lo que vayamos a trabajar. Entonces pongan cuidado que funciona muy parecido a los modos que yo les dije de impresión y de pantalla. Este primer grupo que vamos a encontrar acá nos dice papel de Estados Unidos, papel internacional o fotografía. Y el segundo grupo nos dice web, dispositivos móviles, película y video. Son pantalla. Pantalla es todo lo que se ve en un monitor. Entonces celulares, monitores de televisión, monitores de computador, todo eso es pantalla. Y para impresión todos los formatos de papel conocidos por el hombre. Tamaños grandísimos, desde 3 metros hasta vallas gigantescas, las que se hacen en las vallas que se colocan encima de los edificios, o inclusive las fotografías pequeñas que ustedes utilizan 4x4. Listo. Entonces, voy a escoger ninguno de estos, voy a decirle que a medida, voy a hacer mi tamaño a medida. El momento en que ustedes escogen a medida, ya acá la anchura y la altura se puede seleccionar y también las unidades de medida. Como vamos a hacer un fondo de pantalla, vamos a hacer un fondo de pantalla bien entretenido, entonces la idea es hacerlo del mismo tamaño de nuestro fondo de pantalla. Por ejemplo, aquí lo voy a poner en 1024 x 768, aunque mi pantalla es un poco más grande, pero lo voy a dejar así porque es como un estándar. La resolución, la calidad de la imagen, ya habíamos hablado de eso. La resolución la vamos a manejar en un peso, en un tamaño de 72, porque es para la pantalla. ¿Sí? Si fuera para la impresión, manejamos una resolución más alta. El modo de color lo vamos a dejar en RGB porque es para pantalla. Y el fondo lo vamos a poner, en este momento, dejémoslo blanco como viene por defecto. Ahí le vamos a hacer lo que tengamos. Dámosle OK. Entonces les presento mi nuevo documento de Photoshop, para que se pueda ver todo. Para los que no conozcan el Photoshop, es la primera vez, les voy a explicar cómo funcionan las herramientas, cómo están ubicadas las cosas y cómo se llaman. Lo primero que está arriba es el menú. Igual que en cualquier restaurante, el menú
es lo que nos ayuda a ubicarnos por primera vez en el Photoshop. Entonces está el menú del archivo, de edición, de imagen, capa, selección, filtro, análisis 3D, que es lo que ahorita les mostré, vista, que son las cosas que se pueden ver en el Photoshop, ventana, que son todas las que se ven a la derecha, que están flotando por ahí, ayuda, y ese es el menú. Debajo del menú tenemos unas nuevas opciones. Estas las tienen el CS4 y el CS3. Si tienen alguna otra versión anterior, estas opciones no las van a ver ahí. Y si tienen PC, pues creo que están unidas con la barra de abajo. No estoy seguro, pero pues ahí me sacarán de la duda. Listo. A la derecha tenemos un montón de ventanas. Todas estas ventanas están pegaditas por defecto ahí en el Photoshop. 1024 por 768, Oscar. 768. 1024 768. Es una medida proporción 4:3. Esa es la proporción que utiliza. Entonces, me hizo perder, ¿sí ve, Oscar? Estamos que bueno, estas son las ventanas flotantes del Photoshop. Por defecto vienen pegaditas, se pueden recoger haciéndole clic en una flechita que hay acá. Pero también, si a ustedes les gusta tenerlas por ahí flotando como a mí, las pueden jalar y las pueden dejar por ahí flotando. Para cuando las necesiten utilizar, las pueden minimizar haciéndole doble clic y las pueden extender haciéndole clic. ¿Por qué Photoshop tiene las ventanas flotantes? Porque no todo lo tiene en una interfaz grande. Porque se le hace muy pequeñito el espacio y es chévere trabajar en Photoshop grande. ¿Sí? Cuando aprenden a manejar las herramientas, estas son las herramientas, las que están aquí a la izquierda. ¿Se alcanzan a ver? No. Porque no se ven. Corre la ventana, corre. No se puede. Bueno, eso está muy raro. Voy a poner las herramientas flotando por acá. Bueno, estas son las herramientas. Normalmente están ahí a la derecha, pero me tocó correrlas porque parecía que no se veían acá en el monitor. No, ya se ven muy, ya están muy corridas. Ahí. Un poquito más. Listo. Entonces, las herramientas. ¿Cómo funcionan las herramientas? Las herramientas, como su nombre lo indica, es igual que una herramienta en vida real. Cuando usted coge una herramienta, por ejemplo el cepillo del carpintero, y va a cortar la madera, no la cuadra no la corta de una y después sí la cuadra. Cuadra primero la herramienta y después sí corta. No va a ir a cortar el resto. Después, ¿cómo hace para pegar toda esa madera? Entonces pasa lo mismo con las herramientas. Hay que cuadrarlas antes de usarlas. Entonces, siempre que ustedes seleccionen una herramienta, la herramienta, primero que todo, en la parte de arriba hay una barra que es la barra de propiedades, cambia. Dependiendo de qué herramienta yo escoja, la barra de propiedades cambia. Imagino que ustedes le hagan clic ahí y cambia. Las herramientas están divididas por grupos. El primer grupo es para seleccionar áreas. El segundo grupo es para arreglar cosas sobre los píxeles que existen. El tercer grupo es para generar vectores y texto. Y el cuarto grupo es de las nuevas herramientas para mover vectores, mover elementos de 3D, mover cosas dentro de elementos de 3D y rotar. Y la de la lupita, que es famosísima en todos los programas de diseño, para acercarme y para alejarme. ¡Listo! Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es aprender a acercarnos y alejarnos con un par de comandos que se los voy a escribir acá directamente. Entonces, control más. ¿Qué hace el control más? Entonces, vamos a ver qué hace el control más. Control más el zoom in. ¿Listo? Entonces, control más es un zoom in. ¿Listo? Luego hay otro que es el control menos y es el zoom out. Para todos los que tienen Mac, siempre que me refiera a control es comando en Mac, es la manzanita ahí que aparece del Mac. Entonces control menos es el zoom out. Luego tenemos uno que es bien interesante, que es control 0, y ese es el encajar o el zoom en pantalla. Entonces miren, yo les escribo todos esos comandos para que de una vez, si tienen un cuadernito y si fueran juiciosos, como Patricia Larrañaga de Chile, saludos a Patricia si está por ahí, y pues utilicen un cuadernito, ¿sí? Anoten todos los comanditos que vamos escribiendo y utilicen el cuadernito.
Entonces, esos controls que les estoy diciendo, esos comandos que les estoy diciendo, lo que van a permitir es trabajar más fácil, ¿sí? Sin necesidad de coger la lupita todo el tiempo y estar acercándonos y alejándonos. Todas las herramientas tienen esos comandos escondiditos, pero los tienen. Si ustedes se fijan, los comanditos los vamos a encontrar cuando ustedes se paran en cada una de las herramientas y les dicen cómo se llama. Entre paréntesis aparece el comando, ¿sí? Entonces no es más sino que se paren encima de la herramienta, vean el paréntesis y esa es la tecla que tienen que usar para llegar a la herramienta. En vez de estarla presionando por acá, se aprenden esos comandos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, control menos para alejarnos y empezar a ver nuestro documento de esta manera. Control más para acercarnos. Lo chévere, por ejemplo, del CS4 es ese suavizado que ven ustedes en el zoom. No lo hace automáticamente, sino hace con un suavizado. ¿Para qué? No sé. ¿Qué diferencia tiene el anterior? El otro parecía. Si es mejor o peor, todavía no me parece la gran maravilla. Y eso sí, ocupa recursos del sistema. Entonces, pues, no, pues qué chingo. Vamos a ver qué sigue con esto. Ahora, tenemos en este momento un fondo. Tenemos una capa que se llama fondo. Si no tienen la ventana en las capas, presionen la tecla F7 para las capas. Entonces, F7, capas. Recuerden, no se les olvide. La tecla F7 es para las capas. ¿Listo? Es esta ventana que está aquí a la derecha. Si están en un Mac, Alt F7 o F7, depende de cómo tengan configurado su teclado. Listo. Entonces, estas son las capas. F7, capas. ¿Para qué nos sirven las capas? Las capas nos van a servir para identificar elementos ubicados encima unos de los otros. Creo que quité el disco. Entonces, en esta capa en este momento tenemos un fondo. No existe sino un solo fondo. Vamos a hacer un paisaje espacial. Ay, profe, qué trillado. Ay, sígame solo la corriente por esta primera clase. Ya en las otras clases, ya si quieren hacer algo creativo, lo hacen ustedes y yo los dirijo. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? La idea es hacer un fondo negro. Entonces lo primero que vamos a hacer es coger el bote de pintura y configurar el color. En Photoshop tenemos dos colores, uno que se llama el color frontal y otro que se llama el color del fondo. El color frontal vamos a hacerle doble clic, que es el cuadradito que está ahí encima. Vamos a escoger un color negro, que sea la esquina negra de alguno de los puntos de abajo, y se aseguran que en el número de acá diga 000, que ese es el RGB del negro, valor RGB. Una vez con el bote de pintura y escogido el color, le hago clic acá y ya está, nuestro fondo se puso negro. ¿Listo? Entonces en este momento tenemos un fondo negro. Bueno, vamos a ver ahora las capas. ¿Y qué son las capas? Las capas las vamos a profundizar, recuerden, todo esto lo vamos a profundizar en las clases. Si no ven la ventana de las capas, que es esta aquí a la derecha, presionen F7. Si ya la ven, pues entonces síganme la corriente. En la ventana de las capas existen unos zoomcitos, creo que nos va a tocar quitar esto un momento. Ay, fue pucha, la embarré otra vez. Sí, para que puedan ver la ventana de las capas. Entonces, esta es la ventana de las capas y acá hay abajo una hojita. Si uno se queda ahí encima de esa hojita, dice crear capa nueva. Miren que pareciera que no se estuviera viendo. Listo. Crear capa nueva, está acá, una hojita. Entonces voy a crear capa nueva, voy a crear una capa nueva para evitar que lo que voy a dibujar, que lo que vaya a colocar, que lo que yo vaya a crear quede pegado al fondo y entonces cuando yo lo mueva se me mueva con el negro, sino que el fondo esté independiente de lo que vaya a dibujar. Una capa es como una transparencia, como un acetato, como si yo colocara algo encima de mi objeto. Entonces creo la capa. En este momento, crear capa nueva, y ahí creo la capa, y se llama por defecto capa 1. Todos hasta el momento ahí van pegaditos. Listo. Bueno, entonces, mi capa 1, lo que le voy a hacer es lo siguiente.
Antes de empezar a dibujar, voy a coger la herramienta pincel, voy a cambiar el color de negro a otro color que me guste más, solo para verlo. Esto no lo tienen que hacer, solamente véanlo. Y voy a pintar directamente aquí encima. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la ventaja de que sean capas? Venga, les muestro. ¿Sí? Es esto, está independiente del fondo. Yo puedo moverlo, puedo escalarlo, puedo inclinarlo. Este era como yo hacía mi efecto de 3D antes de que existiera lo de 3D ahorita. ¿Sí? Puedo achicarlo, puedo girarlo y solamente me va a afectar a lo que está en esa capa. Con estas herramientas de la derecha va a ir una herramienta debajo de la herramienta de la puntica, se llama herramienta marco elíptico, marco regular. Yo puedo seleccionar y suprimir áreas directamente de píxeles en mi capa. Lo que estoy haciendo es seleccionando cosas que quiero borrar dentro de mi capa, y mi capa otra vez está vacía. ¿Sí? Bueno, las capas tienen estos ojitos que están acá a la derecha. Estos ojitos nos permiten ver, hacer invisible o visible lo que yo pinte. Por ejemplo, si en mi capa 1, estoy acá en la capa 1, pinto algo, y le hago clic en el ojito, lo que hago es hacerlo invisible, pero sigue existiendo y ahí está. ¿Listo? Si yo lo que quiero es borrarlo, puedo coger el borrador y borrarlo. Por ahí me queda un pedacito. Y ya borré los píxeles que existen en esa capa. Recuerden que estamos trabajando con píxeles, y esto de las capas es lo que hace Photoshop tan poderoso, o si no sería como un Paint, no más. ¿Sí? Este es nuestra ventaja que existen sobre otros programas editores, y básicamente todos los programas editores trabajan por capas. Inclusive hasta los vectoriales trabajan también por capas. Corel crea los elementos en capas individuales cada vez que ustedes crean un objeto. Illustrator también. Flash también usa capas para animar, utiliza las mismas capas y elimina lo que sobra en las mismas capas. Bueno, estando en la capa 1, vamos a coger una herramienta que se llama la herramienta Marquee o marco elíptico. Si no la encuentran, mantengan presionado el cursor acá hasta que aparezca la herramienta Marquee marco elíptico y escogen la herramienta que tiene forma circular. Esa es la herramienta marco elíptico. Si está en inglés se llama Elliptic Marquee, y también es el mismo comando del teclado, la letra M. La voy a seleccionar. Mientras tengo la tecla Shift presionada, eso sí, asegúrense que están en la capa nueva que crearon, capa 1, y cojo la herramienta Marquee y hago una selección de área. Entonces fíjense que aparece como unas hormiguitas ahí corriendo, ¿no? Bueno, eso significa que dentro de mi capa 1 yo solamente seleccioné el área. Eso es como si yo cogiera un montón de cauchola y todo esto rojo fuera la cauchola, y lo negro es donde yo puedo pintar. Si yo cojo un pincel, por ejemplo, y se me da por pintar, ¿sí? Solamente voy a pintar dentro de esa área, y esa es la idea. Y también si yo suprimo, solo suprimo lo que hay dentro de esa área. Entonces esa es la idea que vamos a utilizar para hacer lo siguiente. Bien, entonces escojo un color más o menos claro, no escojan un color muy oscuro, ya les explico por qué, porque vamos a hacer la sombra y vamos a manejar los pinceles de cierta manera. Voy a escoger un color más o menos como por acá, un poco claro, no tan oscuro. Cojo el bote de pintura y lo aplico directamente en esa área circular. No voy a dejar en ningún momento que se suelte esa selección, porque esa es la selección que me permite tener protegido el resto. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer ahora es simple y sencillo. Una vez teniendo esto ya acá, el color siempre queda acá, el último color seleccionado siempre queda acá, voy a coger la herramienta Brush, la herramienta Pincel. El comando y el atajo del teclado para la herramienta Pincel es la tecla B corta. ¿Sí? La herramienta Pincel siempre es la B corta. No, es la B larga. Me equivoqué yo, perdón. Pincel es la B larga. Entonces, siempre que yo quiero utilizar pincel, voy a utilizar la herramienta Pincel,
la herramienta, la tecla B larga. Listo. Muy bien, con la herramienta pincel, miro mi tamaño, acá desafortunadamente creo que no se alcanza a ver nuestro tamaño, y voy a pintar, pero si pinto de verde en este momento, lo que voy a hacer pues no se va a notar porque va a quedar del mismo tono de verde. Cuando yo escojo la herramienta pincel, arriba en mis propiedades, hay unas cosas que cambian. Significa que yo tengo una herramienta seleccionada y que la puedo modificar antes de usarla, lo que les decía, arreglen la herramienta antes de usarla. Entonces yo cojo un modo que se llama multiplicar, cojo un tamaño de pincel que me ocupe más o menos un cuarto de la circunferencia, ¿sí ven? Más o menos este tamaño, y voy a pintar de afuera hacia adentro como quien no quiere la cosa, en la parte de abajo hacia arriba. Esto es para generar volumen. La idea es que voy a crear un planeta ficticio que no existe. Entonces lo que quiero es hacer este círculo una esfera. Puedo cambiar el tono cuando tengo la herramienta y poner un tono mucho más oscuro. De esa manera se va a oscurecer mucho más rápido con mi pincel de multiplicar. Hay que tener cuidado, uno lo hace de afuera hacia adentro. Asegúrense que la dureza esté en 0 para que el pincel quede con un borde suavecito. Esto lo hice con clic derecho. Siempre que tengan el pincel con clic derecho logran ese efecto, ¿sí? Y en este momento pues ya generé algo parecido a lo que quería. Entonces ya no le voy a hacer más con ese multiplicar. Listo. Alguien está preguntando algo. ¿Bote de pintura? ¿Cuál? Con la Wacom. No, eso lo estoy haciendo con el mouse. Listo. O sea, en este momento, fíjense que ya tenemos algo parecido a un planeta. Es lo que queremos lograr. Esto lo hemos hecho como. Vamos a repetir los pasos si quieren. Para eso sirve la ventana de historia y para una clase nunca pensé que fuera tan práctico como ahora. Entonces, tenemos el área seleccionada. Luego con el bote de pintura la pintamos de un tono. Luego seleccionamos el pincel, la herramienta pincel, y pintamos con modo multiplicar hacia abajo, varias veces de afuera hacia adentro, solo haciéndole por el área inferior, hasta lograr el resultado deseado. Listo. Entonces, como pueden observar, cuando ustedes pintan con el pincel en uno de esos modos, como el modo multiplicar, lo que hacen es oscurecer. El modo multiplicar oscurece cada vez que pasa. Si yo le doy por ejemplo el modo luz suave y le paso por acá arriba, fíjense que pum, se me iluminó. También puedo iluminar el objeto un poquito. Como si me quedó muy oscuro, pues entonces lo puedo aclarar un poquito. Bueno, ahora a este planeta le hace falta un poquito de textura, ¿cierto? No parece un planeta totalmente. Voy a volver a las herramientas de pincel. Todo esto es una cosa manualmente. Hay un señor que se hace en Lourdes y pinta con sprites y es la misma vaina, porque al hacer unas selecciones, cuando él coge la cartulina con el círculo recortado y la pone encima y pinta el planeta, es la misma vaina. La sombra que le hace la hace también usando la cartulina y utilizando un spray para pintar hacia los lados. Entonces es lo mismo que está pasando acá. Entonces voy a escoger entre los pinceles. Yo acá escojo y voy a buscar entre los que están acá un pincel que tenga como una textura. Si ustedes se quedan encima de los pinceles, van a ver que les aparecen nombres de los pinceles. Voy a escoger un pincel que se llama, este me gusta, parece interesante, no, un pincel que se llama bordes secos de flujo fuerte al óleo. En realidad es un pincel que parece con una mancha. Voy a agrandar acá la forma del pincel, que ocupe casi todo el tamaño de mi elemento, mucho más grande, y lo voy a mantener así. Listo. Voy a volver a poner el pincel en modo multiplicar antes de aplicarlo, y voy a escoger el tono y le voy a hacer como unas manchitas, como por acá. Voy a escoger un tono un poco más oscuro para que me genere una sombra. Uy, pero está muy fuerte, entonces, ¿sí ven? Está muy fuerte el modo, entonces el color, entonces voy a escoger un color que no sea, que sea oscuro, pero no tanto. Listo. Pero quedó muy feo, quedó manchado, entonces me devuelvo con Ctrl Z, Ctrl Z, Alt, Ctrl Z.
Voy a escoger otro pincel, como para variar, mezclar los dos. Escojo otro que se llama tiza de 60 píxeles. Si yo pinto así con eso, pues me hace esto. No quiero pintarlo así, solo quiero un cliccito y ya está. Entonces, con clic derecho, aumento el tamaño de mi pincel. Eso. Y luego le hago un clic así encima. Parece que está muy fuerte, entonces voy a, acá en la opacidad del pincel, antes de aplicarlo, le voy a bajar, y lo pinto y lo voy a dejar así. Puedo jugar con eso hasta obtener el resultado que más me guste. Inclusive podemos hacer así nuestros, digamos de que le voy a poner en un modo multiplicar, y hacer continentes o cosas así, pero bueno, ya ese me quedó muy manchado. Control al Z, control al Z, control al Z, y control al Z, y control al Z, y control al Z. Entonces, ¿cuál es la ventaja que existe al tener las capas de los píxeles? Bueno, primero vamos a deseleccionar esas hormiguitas que aparecen al lado de mi planeta, ¿sí? Esa selección la que nos permitió pintar siempre sin salirnos de ahí, si no hubiera sido muy difícil pintar de esa forma. Entonces lo que voy a hacer ahora es, vamos a quitar esa selección con un comando nuevo que se llama control D. Entonces control D deselecciona, es deselección. ¿Sí? Entonces recuerden, control D es deselección, control D es deselección, no se les vaya a olvidar, control D es deselección, control D es deselección. Listo. Entonces vamos a hacer eso, vamos a aplicar control D y deselección. Bueno, no sé si acá alcancen a observar, pero acá me quedó un borde un poco brillante en el planeta. ¿Sí? Bueno, acá ya empieza a aparecer la malla y en el monitor se ve muy pequeñito. Dejémonos un poco que no aparezca la malla. Acá me quedó un borde. Eso es porque la selección la hice muy burda. No le dije que quedara bien, sino que quedara así. Dentro de las herramientas voy a encontrar una herramienta, voy a mantener presionado donde aparece una manito. La manito está debajo del bote de pintura. Voy a mantener ahí presionado y aparece una herramienta que se llama herramienta desenfocar. En inglés se llama herramienta blur, para los que nos están siguiendo con un programa en inglés, se llama herramienta blur y parece una gotica, ¿sí? La herramienta desenfocar. Voy a escoger esta herramienta y me voy aquí a alejar un poco y voy a desenfocar los bordes brillantes estos. Y además también para generar el efecto de profundidad de campo, como si fuese una fotografía. ¿Listo? Solo se lo voy a hacer a los bordes, porque solamente quiero que los bordes se desenfoquen. Y que parezca como cuando miramos la luna a través del telescopio, que está desenfocado un poquito los bordes. Bueno, muy bien. Entonces ya aparecer se va fundiendo mucho más nuestro planeta. Bueno. Control 0 me vuelve a hacer un zoom general. Entonces, ¿cuál es la ventaja que yo tengo de tener los elementos en una capa? Bueno, primero que todo, a esta capa le puedo dar un nombre y le voy a decir planeta 1 o planeta verde. Perdón, eso no fue. Le hago clic sobre el nombre, doble clic y le pongo planeta 1. ¿Sí? Entonces, este planeta 1 puede ser la base para planeta 2 y planeta 3 y planeta 4. ¿Cómo? Si usted simplemente coge la herramienta de selección, esta flecha que está aquí arriba, o la B corta para la herramienta de selección, mueve el objeto, ¿cierto? Va a observar que si yo lo hago con la tecla Alt presionada y muevo el objeto, ¡tin!, hice una copia instantánea del objeto. Lo voy a volver a hacer. Pero esta vez lo voy a hacer con control J. Entonces, teniendo la capa donde estoy ahí, le voy a decir control J para duplicar mi capa.
Entonces control J, duplica la capa. Entonces control J, duplica mi capa. Entonces, si yo duplico la capa con control J, voy a observar que acá no pasa nada. ¿Sí? En mi escenario no pasa nada. Pero entonces, ¿dónde pasa? Las capas quedaron acá, la otra capa, en una segunda capa. Estando en esa segunda capa, yo puedo moverla. Y ya tengo otro planeta. Entonces, para hacer que este planeta se vea un poco más lejano, le voy a decir control T. Control T. Todos los controles que estoy haciendo acá son para que me rinda. Control T. Y control T es transformar lo que está en esa capa. Entonces recuerden, control T para transformar. Ahí es cuando me aparecen esos elementos ahí. Entonces, le dije control T, la puedo achicar. Así parece que estuviera más lejano. Ahora fíjense en una cosa. Siempre que crean un elemento nuevo o duplican una capa, esa capa queda encima de la otra. Ahora, si yo en las capas arrastro esa capa debajo de la otra, queda detrás. ¿Se ve? Es lo que les decía, que parecen que son cosas que se superponen una de otra. Entonces, si la vuelvo y la paso encima, debajo, pues queda debajo. Bien. Entonces está chévere, pero ¿dos planetas verdes? No, hagámosle de otro color. Para abrir una nueva, para cambiar este color, vamos a utilizar una opción de ajuste, que es la ventana de saturación y tono. Entonces, para abrir la ventana de saturación y tono, vamos a utilizar el comando control U para la saturación y el tono. Recuérdenlo. Tono y saturación, control U. Entonces, digámosle control U acá. ¿Qué pasa? Desaparece esta opcióncita. Entonces, fíjense que al moverle el tono, vamos a poder ir matizando el color de nuestro planeta. Y si quieren bajarle la saturación para que no se vea tan exagerado, también le pueden bajar. Pueden buscar su tono adecuado, de su planeta adecuado. Al bajarle la luminosidad, ojo, pueden hacerlo para que parezca que está más al fondo y lo otro para que parezca que está más adelante. La luminosidad. ¿Sí ven? Entonces yo puedo hacer esto. Ahora, si quiero hacer otro planeta un poquito más cerquita, más cercano, voy a dejar este acá, voy a dejar este otro acá. Voy a hacer otro planeta rápidamente. Esta vez no voy a duplicar la capa, sino con Alt y arrastro, Alt y clic y arrastro. ¡Pum! Ya tengo otro planeta. ¿Sí ven? Vuelvo y le digo saturación y tono, control U. Voy a buscar otro tono y otra saturación. Puedo poner un poquito más de luminosidad, pero no mucho porque si no se va a ver raro. Un poco más de saturación. Listo. Entonces ya en este momento tenemos en nuestro sistema solar 3 planetas nuevos que hemos creado de ninguna parte, sino pintados directamente por nosotros. ¿Listo? Bueno, nos hace falta un montón de cosas. Nos hace falta, por ejemplo, ponerle estrellas, ponerle nubes galácticas, ponerle otros elementicos por ahí. Entonces vamos a ver cómo funcionaría esto. Bueno, en este momento ya podrían salvar su trabajo como un documento de Photoshop. Entonces se van a archivo. Acá les dicen guardar como. ¿Sí? Y como un documento de Photoshop en el formato, lo guardan en la ubicación que quieran y ya queda con el nombre que le dieron al crear el documento. Listo. Control S para guardar si nunca lo habían guardado. Bien. Ahora,
Ahora, si yo quiero hacer un montón de estrellas, como diría Polo Montañés, entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. En mi ventana de las capas, fíjense que me tocó sacarla acá porque no estaba viendo lo que se ve ahí abajo, entonces lo que hago es subirla para acá. Voy a minimizar esto un ratico y agrandar esto un poco. Perdón, agrandar dije, un poco. Eso está mucho mejor. Entonces, en mi ventana de las capas puedo observar que existe el fondo. ¿Sí ven? Aquí está mi fondo. Entonces me voy a parar en el fondo y esta vez voy a utilizar un filtro de ruido que se llama añadir ruido. Me voy a generar acá. Si en este momento le coloco el ruido así, va a quedar algo así, pero yo le puedo subir ruido y ese ruido es como un fondo de televisión que tiene un ruido. Puede ser monocromático para que solo sea blanco y negro y puedo bajarle la cantidad de ruido a una cantidad muy pequeña de ruido. Está demasiado estrellado para hacer un universo, entonces vamos a cancelar este, vamos a hacerle otro filtro. Vamos por filtros de textura. No, de textura no, es que este no tiene el del clima. El de estilizar. No. Bueno, no, es que acá no existe uno. No. Vamos otra vez al ruido y pongámosle polvos y rascaduras. Bueno, desafortunadamente polvo y rascadura solamente se nota sobre algo que no sea tan negro. Este tipo de cosas son las que tienen que analizar siempre que las vayan a trabajar. Bueno, ¿qué más podemos hacerle acá a nuestro elemento? Tengo el Photoshop en inglés, dice Oscar Javier. Ok, Oscar Javier, si tienes el Photoshop en inglés, lo que estamos haciendo es por filters, noise y no add noise. Pero bueno, vámonos a interpretar. Filter, interpretar. No sé cómo se dice en inglés, no me acuerdo, después se lo busco. Y hay uno que se llama destello. Vamos a seleccionarlo. Entonces este brillo me va a permitir hacer un destello de cámara. Lo voy a colocar a este lado. Voy a escoger el zoom. Le voy a decir OK. Entonces fíjense que ya aparece acá en mi universo. Ya me genera un poquito de efecto y de profundidad sobre mi elemento. Y también pues se ve un poco más interesante, ¿no? Listo. Ahora, para finalizar ya el tutorial, porque ya vamos a acabar la clase, nos hemos pasado un poquito del tiempo, vamos a mirar, este sí es un semi-tutorial, como por ejemplo yo voy a utilizar otra capa, la voy a llamar estrellas, clic a la capa estrellas, y voy a coger la herramienta de pincel, y me voy aquí a los modos del pincel. Listo. Acá en los modos del pincel voy a mirar que el tamaño de mi estrella sea pequeño, que mi espaciado sea bien grandote, y luego me voy a una que se llama dinámica de la forma y voy a activar las formas de mi pincel. Entonces la dispersión la voy a activar también. Voy a hacer que se vayan bastante grandes. ¿Sí ven? Voy a variar la cantidad. La dinámica de la forma. Voy a hacer que vayan de diferentes tamaños. Y en el ángulo también que vayan de diferentes tamaños. Entonces lo que estoy haciendo acá es configurando un pincel, que esto lo vamos a ver mucho, o sea, lo vamos a ver después también. Sí, pero por ahora lo que simplemente estoy haciendo es cambiando
la dispersión, la cantidad y el objeto como sale. Entonces voy a escoger un color blanco, que es mi color antes de aplicar el pincel, y le voy a aplicar. Entonces fíjense, eso es lo que he hecho con mi pincel, pero no me convence mucho. Voy a tratar de cambiar de pincel, voy a escoger otro pincel, como el del 45, y miren cómo pinta mi pincel de 45, pinta de esa manera. Z, controlar Z, controlar Z, controlar Z. Pinta así. Voy a buscar otro pincel, acá mis pinceles, uno que se llama pinceles de efectos especiales, y lo voy a añadir a mi lista de pinceles. No aparece el que yo quiero. Si no aparece, vuelvo y lo pongo. Pinceles de acabados Faux, lo añado. Y aquí hay uno parecido a lo que quiero lograr. Sí, este es. Entonces, como lo tengo en una capa, ¿cierto? Que se llama estrellas. Voy a abrir, bueno, esto debería llamarse galaxia, pero bueno, ya le puse estrellas. Le pongo el tamaño más o menos grande que me ocupe gran parte del papel. Más o menos como por acá. Y pinto ahí directamente. Entonces ustedes dirán, uy, se lo tiró. Pues más o menos sí. Pero entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a irme a la capa de estrellas y la voy a bajar para que quede debajo de todos los planetas queden encima, y luego con el control T, ¿se acuerdan de transformar? Y con la tecla control voy a deformar esto para generar un efecto de un hoyo negro o una galaxia lejana. Por ahí. Listo. Le decimos aceptar. Bueno, ahora si les parece que ese efecto está muy fuerte y se nota bastante, que es lo que pasa es que sí se nota, entonces en las herramientas vuelvo a coger la herramienta de desenfoque, es la herramienta del pincelito, y voy a desenfocar directamente acá sobre los bordes. También puedo coger el borrador y borrar con cuidado, también con un tamaño más grande. Acá está la de pincel de acá. Listo. Ahora, en la capa donde dice estrellas, donde la creamos, hay una cosa que dice opacidad o opacity. Yo la puedo ir bajando, en general que no se note tanto, sino que genere un efecto así. Bueno, muchachos, por hoy no es más. Hay que guardar este documento, entonces control S, lo guardan y ahí acabamos. Con la clase de hoy, nuestra primera clase, vamos a hacer una ronda de preguntas acerca de lo que vieron. Recuerden que la clase de hoy no es un tutorial, pero hace parte de una introducción. La idea es que le den más ganas de volver a la clase. Entonces ahora sí vamos a abrir una ronda de preguntas para que ustedes nos hagan directamente y activar pues todo lo que ustedes quieran. Listo. Entonces ya salvamos este documento y pregunten todo lo que quieran, hagan los comentarios que tengan acerca de la clase, pregunten lo que quieran. ¿Listo? Por hoy hemos finalizado la clase, espero que les haya gustado. Vamos a dejar de grabar ya para la tanda de preguntas. La tanda de preguntas sí no la vamos a grabar, pero esta clase quedó grabada para que la quieran repasar, para que la quieran volver a ver. Para los que no vieron la clase, pues también les queda ahí. Y muchas gracias por la clase, muchas gracias por la asistencia. Vamos a saludar a todos los que están acá: DWeb, Guillestock, Lufer 78, Oscar Javier 87, Paola Ya y Viejo Johans. Tenemos un usuario que no se quiso meter al chat, pero bueno, pues gracias igual de todas formas por habernos visitado. Y vamos a dejar de grabar ya la clase